Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de convertir de decimal a binario. Este video es una continuación del video anterior en donde convertimos de binario a decimal. El problema es el siguiente: ahora el profesor Jorge necesita el programa que realice el proceso inverso, es decir, convertir un número entero en base 10 a su equivalente en base 2. El número decimal se debe ingresar como un entero entre 0 y 255. El número binario se debe entregar como una cadena de longitud de 8 caracteres, es decir, un número máximo de 8 bits. Recuerden que 2 a la 8 equivale a 255, por eso el número decimal va de 0 a 255. El programa debe garantizar la longitud del número de salida y, de ser necesario, se debe completar con ceros. Ejemplo, si ingresamos el 0 como número decimal, pues la salida son 8 ceros, que es su equivalente en binario, de 8 bits. Si introducimos el 2, pues serían 6 ceros, un 1 y un 0. Y así para los otros ejemplos como el 5, el 85, etc. Bueno, recuerden que en este curso la idea no es pasar del enunciado directo a la codificación, sino que aplicamos los elementos del pensamiento computacional. Y el primer elemento es la abstracción. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué es lo que se solicita finalmente? ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema es convertir un número en base 10 a un número en base 2, un binario de 8 bits en forma de cadena. ¿Cuál es la información que es relevante para hacer eso? El número en base 10, por supuesto, y que debe estar entre 0 y 255. Ok. ¿Cuál es la descomposición? Es decir, es el siguiente paso del pensamiento computacional. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer para resolver el problema? Entonces, una es ingresar el número en base 10, un número decimal entre 0 y 255. Luego vamos a convertir ese número de base 10 a base 2, de 8 bits. Vamos a generar el mensaje de salida para el usuario y vamos a mostrar ese mensaje de salida. Y recuerden que en algunos momentos necesitamos entrar en detalles en alguno de estos pasos para poder saber qué hace. En este caso nos interesa saber cómo convertir ese número que está en base 10 a base 2. Entonces vamos a suponer que queremos convertir el número 157, que es un número que está entre 0 y 255. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a coger ese número y lo vamos a dividir en 2, pero es una división entera. Y el residuo de esa división, entonces lo vamos colocando en una variable de cadena en forma que va a ser la salida. En este caso el residuo es 1, porque 157 dividido 2 da 78 como división entera, y me sobra 1, que es el residuo. Entonces lo coloco allá en la salida. Pero ojo lo que va a pasar. Debo repetir el procedimiento, es decir, volver a dividir en 2, pero el resultado de la división anterior, es decir, 78 dividido 2 da 39 y sobra 0. Y observen en la salida, el 0 va a estar a la izquierda del número anterior, es decir, que ahora tenemos como salida el 0,1. Ahora repetimos el proceso, 39 dividido 2 nos da 19 y sobra 1. Y observe que ese 1 vuelve y queda a la izquierda de la salida. Tenemos 19 dividido 2 da 9 y sobra 1. Hacemos el proceso, 9 dividido 2 da 4 y sobra 1. 4 dividido 2 da 0, da 2 y sobra 0. 2 dividido 2 da 1 y sobra 0. Y finalmente 1 dividido 2 da 0 y sobra 1. Y ese es el resultado final. Se puede leer entonces que el resultado del 157 en decimal equivale al 1001101 en binario. ¿Listo? Bueno, pero eso sí es un número grande. ¿Y qué pasa si el número fuera 22? Entonces hacemos lo mismo. Cogemos 22, lo dividimos en 2, una división entera, nos da 11, y el residuo, que es 0, lo guardamos en la salida. Ahora repetimos el proceso. 11 dividido 2, obtenemos 5 y el residuo es 1, que se guarda en la salida, al lado izquierdo. 5 dividido 2 da 2, nos sobra 1 y ese 1 lo guardamos. 2 dividido 2 da 1, sobra 0 y guardamos el 0. 1 dividido 2, 0, y lo que me sobra, que es 1, lo guardo en la salida. 0 dividido 0, y ahí para allá va a dar ceros, hasta completar, ¿qué? Los 8 bits. Entonces siempre vamos a hacer las 8 divisiones para poder completar los 8 bits. ¿Listo? Bueno, entonces mire que es muy importante hacer ese análisis para poder entender qué vamos a ir a programar. No podemos llegar a la codificación a jugar, a inventarnos qué vamos a hacer allá. Tenemos que entender, saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, para que la codificación sea una consecuencia del análisis, salga de forma mecánica y no salga pues como un proceso de inspiración allá a la hora de codificar. Bueno, el siguiente paso sería el reconocimiento de patrones. Entonces aquí es muy importante
que vamos a utilizar ingresar entero rango, porque el problema nos pide que el valor decimal esté entre 0 y 255, y esa es una función que ya hemos construido en videos anteriores, que está en nuestro módulo de apoyo, y por supuesto la función de mostrar el texto de salida. Entonces vamos a nuestro Visual Studio a ver qué va a pasar. Entonces ya saben que estamos aquí en nuestro Visual Studio, en la carpeta de lógica YouTube, y vamos en el programa número 27. Entonces vamos a decirle crear, vamos a decirle que es el programa número 28, convertir de decimal a binario. .python. Ya está. Vamos a tomar del ejemplo anterior el comentario inicial para no estarlo copiando, no estarlo escribiendo. Y decimos programa que convierte un número decimal a binario de 8 bits. Perfecto. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha es abril del 2023 y la licencia que estamos usando es la GNU-GPL versión 3. Luego, ya saben ustedes que lo que hacemos aquí es decirle a Python cuáles son esas funciones que vamos a reutilizar. ¿De dónde las vamos a reutilizar? De nuestro módulo llamado apoyo, que está aquí, lo hemos mostrado en cada video. Aquí está. De al cual vamos a utilizar ingresar entero rango, que está por acá, que es una función cuya responsabilidad es, esta es real, perdón, entero rango, es solicitarme un número entero, y verificar que esté dentro de los valores que yo le voy a especificar aquí. Si no, me vuelve a preguntar y si está dentro de los rangos que yo quiero, simplemente me entrega el valor. Entonces ya me garantiza, esta función de ingresar entero me garantiza que yo ingrese un entero, y esta ingresar entero rango me garantiza que ese entero que yo ingresé está dentro de los valores que especifiqué. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Entonces de ese módulo de apoyo vamos a importar ingresar entero rango, que sería entero rango precisamente, y mostrar mensaje, que son las dos que aparecieron en el reconocimiento de patrones. Luego de esta línea donde le decimos a Python eso, vamos a crear las constantes. Recuerden que las constantes son para dar mayor legibilidad. Entonces la primera constante la vamos a llamar longitud binario, y nos dicen que es de 8 bits, entonces es muy importante tenerlo ahí. Luego vamos con el valor mínimo, que sería el valor del valor mínimo decimal, que es 0, y el valor máximo 255. Recuerden que es una buena práctica no dejar números mágicos, números por ahí en el código que uno sabe qué significan, ¿no? Entonces es bueno las constantes porque esos números ya cogen un nombre que le da mayor sentido a lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a definir nuestra función principal y la vamos a invocar de una vez para que no se nos vaya a olvidar. Y en la función principal lo que hacemos es colocar la descomposición que hicimos. ¿Qué fue lo que dijimos en la descomposición? Que hay que leer el número decimal. Entonces número decimal, y lo vamos a ingresar entonces como ingresar entero rango, y le vamos a decir al usuario que ingrese un número decimal. Listo. Y como esa función necesita otros argumentos, le vamos a decir cuál es el valor mínimo. Entonces valor mínimo es la constante que tenemos ahí arriba, el valor de la constante, y el valor máximo. Entonces yo ya sé que cuando pase a esa línea 17, estoy totalmente seguro que lo que está almacenado en la variable número decimal es un número entero entre el 0 y 255. Y esas son ventajas de usar el módulo, de usar funciones, que yo ya me despreocupo de un poco de cosas que ya analizamos y simplemente las reutilizo. Y no tengo que estar validando y haciendo todo otra vez desde cero. Entonces ya lo tengo ahí. ¿Qué sigue en la descomposición? Vamos a convertir a un número binario. Entonces vamos a decir número binario es igual a convertir de decimal a binario. ¿Y qué necesita esta función para hacer su tarea? Pues por supuesto necesita el número en decimal. Ya lo tenemos, esa función todavía no está hecha, ya la vamos a hacer, que fue lo que hicimos manualmente en la presentación. Ahora vamos a crear ese mensaje de salida. Entonces mensaje, conversión, listo, va a ser igual a generar mensaje, conversión, listo. ¿Qué necesita esta función para que haga su mensaje de conversión? Necesita el número decimal para que le podamos decir al usuario cuál es el número decimal que él ingresó y su equivalente en el número binario. Ya tenemos nuestro mensaje de conversión, entonces vamos a mostrar mensaje.
¿Cuál mensaje? Pues el que acabamos de generar. Entonces ya está, ya acabamos. Ese es nuestro main. El main tiene que siempre mostrarme el qué, no el cómo. El qué es qué hay que hacer. Hay que pedirle al usuario un número decimal, hay que convertirlo, hay que generar un mensaje de salida y mostrarle ese mensaje de salida. Bueno, esta función ya está en nuestro módulo, la mostré hace un momento. Esta también está en nuestro módulo, que es simplemente la donde está el print. Entonces ahora vamos a hacer esta función, ya para que la que ya todo el mundo debería saber hacer. El nombre de los parámetros puede ser cualquiera, pero lo dejo igual simplemente para no confundirnos. Vamos a crear una variable mensaje, vamos a asignarle un fstring y vamos a decir el equivalente al número decimal, y aquí vamos a poner la variable número decimal en binario es, y aquí ponemos el número binario. Perfecto, retorne mensaje. Listo, entonces esta función tiene como responsabilidad de crearme ese mensaje personalizado para el usuario, ¿cierto? Entonces dice el equivalente al número decimal, y aquí va a salir el número que le ingresó en binario es tal, que es el número que... Ahora sí vamos a hacer la función que nos interesa. Vamos a colocar esta, y vamos a decirle acá def y tal. Perfecto, entonces ¿qué vamos a hacer? Recuerden lo que hicimos en la presentación, ¿cierto? Lo que hicimos en la presentación fue realizar una serie de divisiones, 8 en este caso porque es la longitud del binario, y a medida que íbamos obteniendo el residuo lo íbamos concatenando por el lado izquierdo a nuestra variable de salida. Entonces vamos a decir que tenemos un número binario es igual a una cadena vacía, como hicimos en la presentación. Ya la tenemos vacía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ciclo. En este caso vamos a hacer un for y en el rango de quién. Entonces tenemos que hacerlo 8 veces. Entonces vamos a decirle que es de 0 a la longitud. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Resulta que si coloco aquí la longitud, como les he dicho ya varias veces, pues él va a funcionar, pero va a quedar atado a esta función a la constante. Entonces más bien hagamos esto, convirtámoslo y digámosle aquí a la función que le vamos a pasar el valor de la constante como parámetro. ¿Para qué? Para que aquí lo recibamos en un parámetro longitud y aquí le digamos longitud mejor. Entonces ahora sí, esta función ya me sirve no solo para números de 8 bits, sino para 16, 32, todos los bits que yo quiera, simplemente cambiando el valor de la constante, pero ese valor se pasa por acá. Entonces en el mismo programa yo podría convertir un número de 8 bits y también uno de 16 y todo. Si coloco el valor de la constante dentro de la función, entonces no podría ser un programa que me muestre un número que me convierta un número de 8 bits y otro de 16 bits, porque la función o hace uno o hace el otro. Ahora como está por parámetro, pues no hay problema. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir que ese número binario, le vamos a concatenar, o sea, vamos a asignarle el valor, ojo con este, ya lo vimos también, str es convertir un número entero a una cadena. Entonces vamos a convertir, ¿qué número entero? Vamos a convertir el número decimal y vamos a sacarle el módulo. El módulo, recuerden que es así, el módulo en 2 porque estamos convirtiendo a binario, como lo hicimos en la presentación. Y vamos a concatenar otra vez número binario. Entonces, de nuevo, ¿qué es número binario? Es nuestra cadena que es vacía, ¿cierto? Que está aquí. A esa cadena por el lado izquierdo le estamos concatenando la cadena que sale de obtener el residuo de la división por 2, que fue lo que hicimos en la presentación. Listo. Pero necesitamos actualizar el número decimal porque número decimal ahora ya no es el original, sino que es el número decimal dividido, una división entera con 2. Y ya terminamos, eso es todo. Vamos a retornar número decimal, número binario. Y ya está, eso fue exactamente lo que dijimos en la presentación que íbamos a hacer. Entonces vamos a cuadrar un poquito los espacios, todo bien. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a grabar, vamos a decirle ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si colocamos 157? Ahí está, el número 157 es el 10010. Vamos a ver si es verdad, vamos a la presentación. Vamos por aquí atrás y por aquí lo tenemos, aquí está. 100, perfecto, no hay problema, funcionó.
¿cierto? Vamos a ver, ese es el número. ¿Qué pasa si lo volvemos a ejecutar y ahora decimos que yo quiero convertir el número 606? Pues me va a decir que no es un número entre 0 y 255. Y me vuelve a preguntar, ¿qué pasa si ahora coloco menos 3? Me dice que no. ¿Qué pasa si pongo 22? Entonces me dice que el número es el 000101110. Perfecto. Entonces el programa ya hace lo que nos piden. Vamos a cerrar acá para que se pueda ver. Y aquí está. Entonces esto no puede salir como un proceso de inspiración. ¿De dónde salió eso? Porque es muy complicado pasar del enunciado a este código. Si usted hace el análisis, entiende qué va a hacer, pues esto ya es simplemente una forma más formal, valga la redundancia ahí, de escribir esos pasos que hicimos en las diapositivas. Entonces, si usted tiene claro el qué, la codificación es lo de menos. Si usted no tiene claro el qué, la codificación se torna muy complicada. Bueno, entonces ya saben, céntrense y concéntrense, implique e inviertan mucho tiempo en entender qué van a hacer antes de sentarse a jugar con el lenguaje que sea. Bueno, muy bien. Entonces ya saben que si les está gustando el material, por favor se inscriban al canal Infraestructura-Linux-Programación y buscan la lista de reproducción de lógica de programación en este caso. Muchas gracias y una feliz noche.